Hola, Tranquilo. hola Este, Santiago, acá estoy, llegué. ¿Qué tal, No sé Alejandro? si a ¿Cómo tiempo, estás? no sé si a Buenísimo. tiempo, Sí, sí, llegaste justo con Alejo, así que vos querés hacer la presentación. no hay problema. Bueno, bárbaro, adelante. Cuando diga, no sé cómo es cuando empezamos, reunión. Sí, sí, ya estamos. Bueno, eh, vamos a participar más nuevamente de este seminario de actualización profesional que estamos teniendo periódicamente desde el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo. En esta tarde vamos a tener la exposición del licenciado Alejo D'Amico. Alejo D'Amico es actualmente secretario del colegio, de nuestro colegio de graduados en cooperativismo y mutualismo. D'Amico fue jefe de promoción del órgano local en la provincia de Córdoba y también es docente en la Tecnicatura de Administración de Cooperativismo y Mutualismo en el Colegio Manuel Belgrano, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, vamos a dejarlo con el amigo Alejo D'Amico. Bueno, bueno, buenas tardes, gente. Estoy viendo acá a Alicia Vázquez, que me ocupa toda la pantalla. No sé. Alejo está silenciado, ¿eh? ¿Me escuchan ahora? Sí, Sí, perfecto. sí, sí. Bueno, yo elegí para hacer esta charla, este seminario, un trabajo final, una tesis que yo hice porque yo cursé en la Universidad de 3 de Febrero, ¿cierto? Un curso de posgrado relativo a la administración de entidades de la economía social. Y en ese momento, en el momento de hacer una tesis, yo realicé esto que les voy a comentar ahora, porque es algo que a mí me tiene muy preocupado desde hace muchos años. Justamente porque es muy importante. Es decir, a partir del año 2003 más o menos, en el INAES cambian las generaciones, ¿cierto? Y bueno, aparece una generación nueva de funcionarios y sobre todo los abogados que están en legales. Me encuentro con que aparecen con algunos criterios propios con relación a las cooperativas de trabajo. Entonces, de ahí que me propuse hacer este trabajo, esta tesis, para demostrar, ¿cierto?, que ellos están equivocados en cuanto al objeto social de una cooperativa de trabajo. Es decir, yo trabajé 37 años en el organismo provincial. Es decir, yo he conocido opiniones de gente que, no sé, ustedes a lo mejor se acuerdan, pero eran funcionarios del INAE, en aquel momento era el INAC y el INAM, funcionarios que incluso han escrito obras sobre el tema y que estaban bien empapados, conocían mucho sobre este tema. Es decir, en esa época, con los dos organismos, INAC e INAM, nosotros desde el organismo provincial podíamos coordinar, incluso consultábamos y coordinábamos criterios para poder asesorar, ¿cierto?, y constituir las cooperativas y mutuales. Bueno, con este cambio generacional, esta gente que estaba ya, gente grande que se retira, se jubila,
y aparece una tanda nueva de gente joven que toma a su cargo el tema de legales en el INAES. Y yo ahí empiezo a ver que rechazan cooperativas de trabajo, argumentando que el objeto social no es preciso cuando estas cooperativas, ¿cierto?, los estatutos establecen que tienen que hacer actividades para ellos visibles. Es decir, hay una cosa fundamental, ¿cierto? Nosotros sabemos bien, ahora últimamente se está haciendo, pero durante muchos años nunca en las facultades, en las universidades, sobre todo en las carreras de contador y de abogado, nunca se enseñó cómo funcionan las cooperativas y las mutuales. Y a lo largo de mi actuación en la secretaría me he dado con muchos contadores y abogados que han venido a decirme, mira, tengo que constituir una cooperativa y de esto yo no sé nada porque en la facultad no lo vimos, o lo vimos muy por encima. Bueno, a raíz de eso me encuentro yo con que en el INAES, la parte jurídica, aplica criterios, es normal, por supuesto, aplica criterios con las cooperativas que son criterios de otro tipo de entidades, son criterios de las sociedades comerciales. Entonces ahí viene el tema de discusión. Y alguna vez quise hablarlo con uno de los abogados del INAES, cuando tuvimos una reunión, que yo viajé, una vez hice una reunión eh, en la ciudad en Paraná, y estábamos ahí en el órgano local, yo había ido en representación del órgano de Córdoba, y quise hablar con uno de ellos, y medio que tampoco me llevó mucho el apunte, me empezó a levantar la voz como que, ¿cierto?, la razón era de él, y si le justificaban muy bien lo que querían hacer, él se lo podía autorizar. Bueno, directamente no se puede hablar o dialogar e intercambiar opiniones con alguien que no te escuche. Por lo tanto, bueno, decidí hacer este trabajo en el que yo expongo por qué el INAES, ¿cierto?, está equivocado en su criterio en cuanto al objeto social de las cooperativas de trabajo. Y vamos por partes. La ley de cooperativas, ¿cierto?, establece, yo no me acuerdo bien los números de los artículos, pero la ley establece en un artículo que debe contener, ¿cierto?, el estatuto de la entidad. Por supuesto que el nombre de la entidad, el domicilio y todas esas cosas. Y en uno de los ítems dice la denominación precisa del objeto social. Vamos. Hay resoluciones, lo que pasa es que no sé, Santiago, si yo pudiera meter acá en pantalla, ¿cierto?, lo que tengo escrito en Word, que es la tesis, para que lo puedan ir leyendo, pero no sé cómo Sí, es el tema. podés compartir pantalla. ¿Eh? Podés compartir pantalla. Claro, pero ¿cómo hago con eso? A ver. Tenés un botón en el medio abajo que dice verde, que dice compartir pantalla. Ajá, sí, Clic ahí, sí, te va a abrir otra pantalla en la cual tenés que seleccionar la pantalla en la que tenés el Word. está bien. Si lo ves, Sí, tengo otra pantalla abierta, ¿no? Dice pantalla, nada bueno, más. hace clic en pantalla, perfecto, compartir, Espérate, a ver. y pone. Y ahí abrí, abrí el Word, abrí el archivo Word que Ah, querés. bueno, ahora me toca, vamos a ir a Word, acá. Espérame un segundito. Word.
Bueno, acá está. ¿Ustedes lo ven ahí? Sí, se ve bien. Bueno, para que sea un poco más ordenado el trabajo, digamos la exposición mía. Yo hago una introducción, ¿cierto?, del objeto del objeto social de las cooperativas de trabajo. Y yo pretendo demostrar que el objeto social de una cooperativa de trabajo está dado por la provisión del servicio del trabajo a sus asociados, y no por las actividades que éstas puedan desarrollar, que están en función de las habilidades y conocimientos de cada uno de ellos. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la función de la empresa cooperativa? Satisfacer las necesidades de sus asociados, que sabemos que pueden ser de orden económico, social o cultural, proveyéndole los servicios para tal fin. Es decir, la cooperativa es una empresa que provee servicios a sus asociados. Dice, por el fundamento ético-social ya sabemos, ¿cierto? El capital es una herramienta para satisfacer las necesidades de los individuos que la componen, proponiendo el desarrollo social, o sea, es una condición imprescindible para lograr una sociedad más justa y equitativa, dice. ¿Sí? El fin social de la cooperativa es brindar servicio a los socios. Pueden ser de diversas características, pero dice, el cooperativismo está centrado en una doctrina de carácter humanista. Abarca al hombre en forma integral, no hace discriminaciones, practica la democracia, ¿sí?, y por lo tanto está basado en criterios de igualdad, equidad y solidaridad. Entonces, la cooperativa comprende dos aspectos fundamentales: la asociación de personas y la empresa como unidad económica. O sea, es una empresa, lo tenemos que gestionar como cualquier empresa, con términos de eficiencia y eficacia, ¿cierto? Pero el objeto social, la finalidad, es no obtener beneficios, lucros, sino darle servicios a sus asociados. Y por supuesto, como ustedes saben, le entrega los servicios a sus asociados al costo, ¿no?, de la cooperativa. O sea, no hay ningún plus de ganancia sobre ese costo de ese servicio. ¿Estamos? Acá yo defino un poco lo que es una empresa, ¿no?, pero voy a lo siguiente, ¿cierto? Es decir, hay dos dimensiones en la cooperativa. La cooperativa no persigue lucros, estamos. O sea, la dimensión económica en dicha empresa se sitúa en un plano secundario. La más importante es la dimensión social, por lo que hablamos de que está basado en una doctrina humanista. Es decir, el capital en la empresa cooperativa, ¿cierto?, es necesario para que funcione la empresa, nada más. Pero la empresa esa va a funcionar para darle servicios a sus socios, y no para multiplicar ese capital. O sea, el capital es el basamento de la empresa. Y ese sería un problema aparte. Sabemos que generalmente las cooperativas tienen problemas de capitalización, entonces le piden al socio que cuando hay distribución de excedentes, los capitalicen y no se los lleven. Bueno, ese es otro tema, ¿cierto? Ya digamos, diría más el económico, contable, financiero. Bueno, la Alianza Cooperativa Internacional, ya sabemos la definición que tiene, y tenemos acá que el cooperativismo, ¿cierto?, tiene por finalidad satisfacer necesidades, elevar la calidad de vida de las personas y dignificar al hombre. O sea que es un modelo de vida. Acá hago una exposición, ¿cierto?, cómo nació la primera cooperativa, ya lo conocemos a ese tema, lo voy pasando, la primera cooperativa. Llegamos a los principios cooperativos: la libre adhesión, el control democrático, educación, neutralidad política y religiosa, interés limitado del capital y retorno de los excedentes a los miembros en proporción de sus compras, en proporción del uso de los servicios que puedan hacer. Entonces, sabemos que hicieron los pioneros, ¿no? Se propusieron cambiar
la miseria individual por riqueza colectiva. ¿Qué proponían ellos? Una transformación profunda de la realidad económica que les tocó vivir en ese momento. Del cooperativismo en la Argentina ya conocemos, ¿cierto?, leyes en materias cooperativas. Hemos visto que hubo dos, la 11.388 y la actual, la 20.337. Y vamos a ver un poquito los distintos tipos de cooperativas. Cooperativas de distribución, cooperativas de colocación de la producción, sabemos cómo es el tema, ¿cierto? Es decir, las cooperativas agropecuarias son aquellas que reciben la producción de sus asociados, industrializan y comercializan. Eso hacen las agropecuarias, hacen las lácteas, hacen las pesqueras. Hay cooperativas que le dan el servicio de seguro únicamente a sus asociados, ¿cierto? Es decir, hay innumerables actividades que realizan las cooperativas. ¿Sí? Pero todo es ¿para qué? Para beneficiar al socio con un servicio. La cooperativa de producción y comercialización tiene por finalidad que industrializar y comerciar los servicios y venderlos al mercado. Es decir, protege al asociado en el sentido que el asociado no vaya solo al mercado con productos que no puede industrializar, o sea, no tienen valor agregado, y por lo tanto su producción, ¿cierto?, está en inferioridad de condiciones dentro de la competencia. Entonces, agrupados todos en cooperativas, la cosa es diferente. Y tenemos los casos de las cooperativas lácteas como Sancor, Manfredi. También están las cooperativas de crédito, viviendas, seguros, y una infinidad de cooperativas. Nosotros sabemos, sobre todo, las de servicios públicos y asistenciales que tienen los pueblos. Es decir, si no estuviera la cooperativa en el pueblo, no existiría, ¿cierto?, el desarrollo que le han impreso al pueblo. Porque las cooperativas proveen todos los servicios que en su momento, ¿cierto?, ninguna empresa privada se le podía dar porque no le era rentable. El tema es el siguiente: en este aspecto, en todo esta cantidad de cooperativas, esta cantidad de servicios que brindan las cooperativas, está el servicio del trabajo. Cooperativas de producción o trabajo, como las denominaba la ley 11.388 y las denomina la ley 20.337. ¿En qué se diferencian estas? Que el asociado aporta su esfuerzo personal en la producción de bienes o servicios, que luego las cooperativas los comercializan para obtener la compensación económica correspondiente. O sea, es decir, ahí rige lo que se denomina el principio de mutualidad rigurosa. Es decir, todos los asociados suman sus esfuerzos para lograr el beneficio colectivo. Por lo tanto, en estas cooperativas no puede haber asociados que sean personas jurídicas. Tienen que ser todas personas humanas. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es que el asociado de la cooperativa, ¿cierto?, que tiene una determinada habilidad, un carpintero, produzca lo suyo, la cooperativa lo comercializa y le va a pagar al asociado, ¿cierto?, lo que le corresponda por su mano de obra, por su trabajo, por el material. Es decir, le provee al socio el servicio del trabajo. No sé si hasta ahí estamos claros. ¿Están todos de acuerdo con eso? No escucho nada. ¿Lo estoy aburriendo mucho? ¿Bien? Sí, bien, Sí, muchísimas sí, gracias. sí, Hola, Alejo, sí, todo bien. ¿Está todo bien? sí, 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 todo bien, gracias. Atiéndanme. En el caso que estamos hablando, es decir, las cooperativas, por resolución del INAES, que está ahí, ¿cierto?, hasta el final, tienen que tener en su denominación social los servicios que prestan. Y generalmente tienen que tener el servicio principal, digamos, y los servicios secundarios.
Entonces tenemos cooperativa eléctrica, ¿cierto? Y de obras y servicios públicos y asistenciales, ¿eh? De Arroyito Limitada, de un pueblo limitado. Generalmente, todas esas cooperativas tienen esa denominación. Es decir, que en esa denominación, ¿cierto? Digamos, la más precisa de todas es la cooperativa de trabajo. O sea, en la denominación de una cooperativa tiene que estar la generalidad de los servicios que presta. En la denominación, en el nombre. Puede tener un nombre de fantasía, pero también tiene que agregar lo que hace. En la cooperativa de trabajo, también, pero tiene una denominación que es cooperativa de trabajo, y es la denominación más precisa que existe dentro de las cooperativas. ¿Eh? Entonces, el objeto social de la cooperativa de trabajo es crear puestos de trabajo. Y el objeto del acto cooperativo que ejecuta el cooperador es gozar del trabajo y sus consecuencias, ¿cierto? Porque con él subviene a sus necesidades, es decir, ¿para qué nos juntamos? Para trabajar y ganar nuestro sustento. Pero nos juntamos para eso, pero ¿quién nos da el servicio del trabajo? La cooperativa. El tema viene, ¿cierto? Que cuando nos juntamos, podemos juntarnos y tener actividades distintas. O sea, ¿por qué no nos podemos juntar? ¿Cierto? Como yo planteo acá, 5 albañiles, 3 artesanos y 4 costureras. ¿Qué va a hacer la cooperativa? Va a comercializar las artesanías de los artesanos, va a comercializar los productos, las remeras, los guardapolos, los productos que hagan las costureras, y va a comercializar el servicio de albañilería que dan los albañiles. Por eso, el objeto es brindarle el trabajo a sus asociados. O sea, cada uno de ellos tiene, por supuesto, la habilidad necesaria, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Estas personas se pueden asociar para formar una cooperativa. Van a aportar capital, sí, en dinero o en bienes. Las costureras a lo mejor aportan algo de dinero y las máquinas para coser. Los albañiles aportarán, ¿cierto?, los elementos de la albañilería que tengan y algún dinero. Pero pueden conformar una cooperativa de trabajo. ¿Y cuál es el tema? Supongo yo, pongo un ejemplo, acá juntan 150.000 pesos de capital, constituyen una cooperativa. ¿Cómo se llama la cooperativa? Le puso un nombre de fantasía, el Trébol. Pero tiene que llamarse así, Cooperativa de Trabajo El Trébol Limitada. Ustedes saben que la palabra limitada no se puede obviar y le estamos poniendo el objeto social. Así como le decimos cooperativa de obras y servicios públicos de tal localidad, acá decimos cooperativa de trabajo El Trébol. Ahí estamos especificando en el nombre el objeto social de la cooperativa. El tema de la constitución de la entidad ya lo conocemos, pero yo voy a lo siguiente. Constituimos una cooperativa y respetamos todas las disposiciones legales, porque sí, tenemos la denominación de la cooperativa que cumple con la resolución 254/77 del INAC, que es la que dice eso, ¿cierto? Que deben tener, ¿cierto?, en su denominación, ¿cierto?, el objeto social. Y acá tenemos muchos ejemplos de cooperativas, de nombres de cooperativas. Banco de la Ribera, Banco, Cooperativa de Vivienda, Cooperativa de Vivienda, Consumo y Crédito, de Electricidad y Servicios Anexos, Cooperativa de Crédito y Servicios Sociales, El Hogar Obrero, Cooperativa de Edificación, Consumo y Crédito. ¿Qué es lo que pasa? Estas cooperativas prestan varios servicios y se consultan el o los objetos principales y secundarios de su denominación, como dice el instructivo. En la cooperativa de trabajo, el objeto social es el servicio del trabajo. Y esto está perfectamente, ¿cierto?, aclarado en el inciso segundo del artículo 8º de la ley. El artículo 8º de la ley dice el contenido del estatuto y dice: el estatuto debe contener
sin perjuicio de las otras disposiciones, la denominación del domicilio. Y acá lo remarque, la designación precisa del objeto social. Y más preciso que eso, no existe. Es la que tiene, ¿cierto?, el objeto social más preciso, cooperativa de trabajo. Porque le brinda el servicio del trabajo al socio. ¿Estamos? Entonces, ¿qué dice el estatuto? El artículo 5º de la cooperativa de trabajo no es el mismo que el artículo 5º de cualquier otra cooperativa. Porque el artículo 5º tiene esta frase que no la tienen las otras cooperativas. Dice, tendrá por objeto asumir por su cuenta, valiéndose del trabajo personal de sus asociados, las actividades inherentes a. Y ahí se detallan todas las actividades que pueden hacer sus asociados. ¿Está claro? Esta expresión, Muy claro. asumir, ¿sí? No, perdón, muy claro, profesor, gracias. No te escucho bien, ¿cómo me dijiste? Es muy claro lo expresado, lo estoy siguiendo atentamente. Muchas gracias. Bueno, no, gracias. Entonces, esta expresión que dice asumir por su propia cuenta, valiéndose del trabajo personal de sus asociados, nos lleva a lo que habíamos hablado al principio, el principio de mutualidad rigurosa, que es obrar en común entre los asociados y solamente entre ellos para ejecutar los actos cooperativos. La cooperativa le da el servicio del trabajo. Entonces, el tema viene acá, ¿cierto? Cuando, digamos, la ley también dice su artículo 17, ¿cierto?, que pueden ser asociados las personas físicas de mayor edad. Dice en el último párrafo, dentro de tales supuestos, es decir, que sean mayores de edad y todo, el ingreso es libre, indudablemente. Principio, primer principio, asociación libre y voluntaria. Pero ese ingreso puede estar supeditado a las condiciones derivadas del objeto social, indudablemente. ¿Eh? Si yo hago una cooperativa de remiseros, no puede entrar, no sé, un pizzero, alguien que tenga una pizzería, para poner un ejemplo extremo, ¿cierto? Está bien que la asociación es libre y voluntaria, pero indudablemente el objeto social ahí condiciona mucho. Bueno, si yo tengo una cooperativa de trabajo, en donde tengo los albañiles, los artesanos y las costureras, a lo mejor no puede ingresar un carpintero. Pero bueno, si yo tengo previsto en el estatuto, lo hago amplio, también estaría previsto y podría ingresar. También el tema es el siguiente, depende del trabajo que haga. A lo mejor en la cooperativa hay trabajo para estas 12 personas que fundaron la cooperativa El Trébol. Lo importante es que haya trabajo para todos. Entonces, si quiere ingresar una 13ª persona, otro socio, y la cooperativa no tiene trabajo para ese socio, no lo puedo incorporar. ¿Está claro? Porque él tiene derecho a tener el servicio del trabajo y no se lo voy a poder dar. Esto pasó en la crisis del 2001, con muchas, sobre todo con las cooperativas de vigilancia. Nosotros tuvimos varias consultas en las cooperativas de vigilancia porque supongamos que tenían 50 socios que trabajaban en distintos objetivos de vigilancia y se les cayó el contrato de un supermercado que les dejó 5 socios sin trabajo, los que iban a vigilar a ese supermercado. Entonces nos consultaron qué hacemos. Y la respuesta fue muy correcta. Tienen que redistribuir todo el trabajo. Van a cobrar menos, pero van a tener trabajo todos. Es decir, una cooperativa de trabajo no puede haber socios cruzados de brazos.
Si yo soy socio de la cooperativa de agua, tengo derecho a exigirle a la cooperativa que me dé el servicio de agua. Porque para eso me dice socio. Soy socio de la cooperativa de trabajo, tengo derecho a que me dé el servicio de trabajo. Es decir, acá un autor que es Domingo Ceniza dice que este principio de puertas abiertas rige para todas aquellas personas que estén en condiciones de utilizar los servicios, condición objetiva, y que acepten la responsabilidad de ser asociado a la cooperativa, que es condición subjetiva. Entonces, vamos a lo siguiente. Vuelvo a repetir acá. Está escrito, lo he escrito para que sea, digamos, con otra letra, para que se destaque. La cooperativa de trabajo encuadra en la categoría en cuanto puede válidamente exigir el requisito de determinada profesional o capacidad especial para el ingreso a los asociados. ¿Vamos? Entonces, hemos hecho una cooperativa de electricistas matriculados. Bueno, si soy electricista y no estás matriculado, no puedo entrar a la cooperativa. ¿Bien? Voy al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Según el INAES, no se puede constituir una cooperativa de trabajo con el ejemplo que hemos dado. O sea, albañiles, artesanos y costureros. Debido a que este organismo social considera que el objeto social de la cooperativa de trabajo está dado por las actividades que ejercen o ejercerán cada uno de los socios. Entonces, ¿cierto? Desde el año 2003-2004, ¿cierto? Que empezamos a recibir dictámenes legales del INAES, donde nos decían que las actividades tienen que ser concurrentes y complementarias. Se debe distinguir entre actividades principales y secundarias. Las mismas actividades no deben ser de imposible cumplimiento. Es decir, todavía no logro ubicarme con ese término. Si de imposible cumplimiento, yo no sé, si a lo mejor pongo una actividad, a lo mejor no se da nunca. Pero a lo mejor puede aparecer, ¿cierto? Alguna persona que sepa hacer esa actividad y lo hace. ¿Cómo saben ellos que las actividades son de imposible cumplimiento? Y lo último, para rematar, dice que todo ello es en virtud de la precisión del objeto social, que es lo que ya vimos en el artículo 8, segundo inciso 2 de la ley 2337. ¿Eh? O sea, ellos interpretan que las actividades hacen al objeto social de la cooperativa. Y el objeto social de la cooperativa es el servicio del trabajo. Eso es fundamental. Y hace más de 20 años que vienen rechazando cooperativas por este tema, siguen con ese criterio. Es decir, si hay un carpintero y hay una costurera, no pueden hacer una cooperativa. ¿Sabes qué les dicen? Que hagan dos. Hagan una de carpintero y otra de costurera. Escúchame, y el principio de asociación libre y voluntaria, eso me lo pregunto yo. ¿Por qué no se pueden asociar las costureras con los carpinteros? Lo mismo que yo puse el ejemplo ahí, ¿cierto? También de los artesanos. Si cada uno va a producir, ¿cierto? Lo que sepa hacer, la cooperativa se lo va a vender, ¿sí? Y él va a cobrar lo que le corresponde. Cada uno va a tener su trabajo. Había por ahí un dictamen también que hablaba de que con ese criterio que aplican ellos, se podían evitar futuros problemas, no sé a qué aluden. Después he visto una última resolución que han sacado hace unos años de cooperativas de actividades múltiples. Como que hay algunas actividades que se pueden hacer en conjunto. Y en los considerandos de la resolución,
dice que ellos preveían, ¿cierto?, de que podía haber muchos problemas entre ellos al tener actividades distintas. Escúchenme, problemas en un grupo humano va a haber siempre. Y justamente en una cooperativa el tema es que, ¿cierto?, con el sistema, con la conciencia solidaria, de esfuerzo propio, de ayuda mutua, resuelven esos problemas para seguir adelante. O sea, pueden tener problemas si hacen una cooperativa de 20 albañiles, son todos albañiles, a lo mejor se disuelve. Y a lo mejor se hacen una cooperativa de varios oficios mezclados y no pasa nada. O sea, medio como que tomado de los pelos del tema, ¿cierto? Entonces, según la resolución esa del INAE, nosotros tendríamos que hacer una cooperativa de albañiles por un lado, las costureras por el otro, los artesanos por el otro. ¿Más o menos se entiende? Sí, yo por lo menos lo estoy siguiendo y muy satisfecho. ¿Cómo? Repetime porque te escucho medio bajo. Entendido y muy satisfecho. Gracias. Bueno, está bien, te estoy escuchando, sí. Alejo, disculpe la consulta. Sí, Creo que tiene que ver. Si en el caso de las cooperativas, como plantea el INAES o el criterio que sí, toma, no pueden tener diferentes actividades porque eso iría en contra del objeto social como lo plantean ellos. sí. En el caso de las federaciones, ¿se pueden armar federaciones con diferentes objetos Bueno, sociales? el tema de las federaciones es distinto. En general, las federaciones se agrupan por su actividad, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Se agrupan por su actividad. Pero yo creo que de última podría darse. A lo mejor Y en una confederación. en la confederación, pero en la federación, ¿usted conoce algún caso de los lugares que trabajó donde No, las porque, federaciones puedan ser múltiples, de múltiples objetos sociales? mira, el ¿Bajo este objeto criterio de social, asociación libre? no, porque ellas se organizan en base a su objeto social, porque, digamos, la federación es un organismo político que, digamos, se constituye para defender los intereses de las asociadas. Por eso está FESESCOR, que es la Federación de Cooperativas de Obra y Servicios Públicos. Abarca todas las de obra y servicios públicos. Por eso está FASE, que es la Federación de Cooperativas Eléctricas. Claro. ¿Me entienden? Se agrupan de acuerdo a su objeto social. ¿Por qué? Porque, digamos, eso les da más fuerza para discutir, ¿cierto?, el problema que tienen todas las eléctricas con los costos de las tarifas eléctricas, ¿cierto? Con los límites que le ponen los organismos de control, ¿cierto? Al costo a la cobranza de la tarifa a los socios. Ese es otro tema. Acá en Córdoba tenemos el ERCEP, que es el órgano que rige los servicios públicos, y pretende que las cooperativas, por ejemplo, digamos, este mes no le pueden aumentar más del 4% la tarifa a los socios. ¿Y cuál es el tema? El tema es que yo no le puedo aumentar más del 4%, yo cooperativa, a una persona que sea un consumidor que no es socio, porque es un servicio público. Entonces el organismo que rige los servicios públicos me dice que no puedo aumentar más ese servicio, supone que un 4%. Al tercero no asociado no le puedo cobrar más que eso. Pero si una asamblea de socios decide que va a pagar la luz un 5% más, porque los costos de la cooperativa no le dan y hay que bancarla, hay que mantenerla, el ERCEP a mí no me puede observar absolutamente nada. Porque lo ha decidido la asamblea, que es el órgano máximo de la cooperativa, el órgano de la voluntad de la cooperativa. O sea, lo han decidido los dueños de la entidad, que son los que ponen capital para que la cooperativa les dé el servicio. Y entonces yo digo, si a la cooperativa el servicio le cuesta más, lo tengo que pagar.
Sucede que la mayoría de la gente que está asociada a una cooperativa no sabe bien lo que es una cooperativa, entonces incluso ni van a las asambleas, ¿viste? O sea, ese es otro tema, ¿eh? Porque si la gente conociera mejor el sistema y asistiera a las asambleas, las cooperativas tendrían mucha más fortaleza de lo que tienen. Claro. ¿Eh? Pero claro, pagan la luz, socios de la cooperativa pagan la luz y se van a quejar después al defensor del pueblo que le han aumentado la luz. Pero no han ido a la asamblea en las que lo citaron para decirles que los costos no le daban y que le tenían que aumentar la tarifa. No sé si a ustedes les pasa. Esto lo he experimentado yo Alejo, durante muchos años. Sí. Sí, Alejandro. Alejo, disculpa, un poco a ver si le ayuda a Rodrigo la experiencia. Acá en la provincia de La Rioja, la federación está compuesta por cooperativas con distintos objetos sociales. Sí. La federación incluye cooperativas de trabajo, cooperativas agraria y cooperativas de servicio, entre otros. Sí. Si le sirve como experiencia a Rodrigo que hizo la consulta. Está Gracias. bien, está bien. Sí, también, viste, se pueden constituir por distintos objetos sociales. No hay ningún problema. Ah, Yo, bien, bien, bien. Esa era mi consulta, mi duda, porque claro, bajo el criterio que estaba hablando usted de las cooperativas, que se pueden reunir un panadero, un carpintero, una costurera, porque el fin es satisfacer la necesidad, sí, para mí se aplicaría también a la federación, ¿no? puede Que la ser, sí. federación Lo que también pasa puede es cubrir que esa necesidad. Sí, la cooperativa de trabajo tiene un solo objeto que es el trabajo. Entonces vos armás una federación de cooperativas de trabajo. claro. Y en la cooperativa de trabajo entran, yo les voy a mostrar al final. Y ahí tengo una cooperativa de trabajo que yo armé cuando todavía se podían hacer cooperativas de vigilancia en la década del 90. Y tiene múltiples actividades y el INAES, que era el INAC en ese momento, me la aprobó en 3 meses, no me corrigió ni una coma. Porque ese era el criterio que existía. Cuando vino esta gente nueva cambió este otro criterio, porque indudablemente están aplicando criterios de las empresas comerciales. ¿Sí? Atiéndame, es un problemita que pasa con nuestra profesión. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos que en las cooperativas, y no estoy en contra, no estoy acusando, pero las cooperativas siempre han tallado el contador y el abogado, indudablemente. ¿Por qué? Porque por ley tenemos que tener el auditor externo. Y un funcionario que sea consciente para manejar una empresa tiene que tener un asesoramiento legal, indudablemente. Tenemos que tener un asesoramiento legal para tener un kiosco. Imagínense una cooperativa. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que justamente desde esas dos ramas profesionales es gente que viene, ¿cierto? Digamos, viene formada en empresas comerciales. Entonces aplican criterios que no tienen en cuenta porque no conocen bien la doctrina cooperativa y mutual. ¿Me entiendes cómo es el tema? Entonces ahí viene un poco el descalabro. Yo les aclaro. Yo hice un curso de contabilidad en cooperativa. El contador que lo daba, especialista en cooperativas, en un momento dado, cuando hablamos de las 3 reservas del 5% que marca la ley, me dijo, él expresó en una clase de esta, dice, la reserva puede ser, también se puede hacer por más del 5. Y no es así. Yo se lo comenté, le digo, mira, la ley es taxativa, dice que del excedente se destinará el 5%, el 5% y el 5%. Si me dijera no menos del 5%, de acuerdo, pero me está diciendo que es el 5%. Yo no puedo cambiar el porcentaje. Pero como tienen, no sé cómo es en las sociedades comerciales, a lo mejor las reservas se hacen de otra forma y lo pueden variar.
Pero muchas veces, como ellos están, digamos, están imbuidos de ese otro criterio, ¿eh? Y no lo ven muchas veces, se les pasa, ¿no? Si quieren que les cuente una anécdota, vamos a las mutuales. Acá en una ciudad del interior de Córdoba constituyeron una mutual de remiseros. Resulta que nosotros le asesoramos a la gente, y nosotros le hacíamos el acta y todo. Bueno, ellos no, ¿viste? Era ahí en el interior, contrataron un abogado que le haga todo el estatus de todo. ¿Qué establecía el estatuto? Que iban a ser socios activos los remiseros que tuvieran, por supuesto, cierto, la licencia y el permiso para remisero del municipio de la ciudad. Punto. O sea, que acreditaran que están habilitados para el servicio remis por el órgano municipal. Ya sabemos, los socios participantes, los parientes de los activos y los adherentes, cualquier otro que no tenga nada que ver con los remiseros. Bueno, perfecto, pero resulta que cuando hablo del artículo de las asambleas, el abogado me pone lo siguiente. Cualquier asamblea puede disponer que un socio adherente con no menos de 8 años de antigüedad pase a ser socio activo. Punto. Oiga, doctor, no, es que la asamblea es soberana, doctor. Si yo no soy remisero, no puedo ser socio activo. Ahora, si un adherente y un participante cualquiera me cae un día, con el permiso municipal y tiene el auto ahí, porque lo han habilitado para hacer un remis, automáticamente de adherente me tienen que pasar a activo. Pero no me puede pasar un adherente que sea panadero, ¿cierto? Que sea activo. Es decir, en las otras sociedades a lo mejor eso puede ser, pero en cooperativas motores no. Hay un desconocimiento grande del tema. Y acá vengo yo, sigo con esto, ¿no? Y a ver, vamos por allá. Entonces, ¿qué hace el INAE? Con ese criterio no podríamos haber recuperado empresas. ¿Por qué lo que pasa con el criterio del INAE? Recuperamos una empresa. Está bien. ¿Qué es lo que pasa en una empresa? Bueno, en una empresa está el gerente, que es un contador, un administrador de empresas, hay ingenieros, hacen actividad de ingeniería, ¿cierto? Hay operarios que operan las máquinas, hay empleos administrativos, está el encargado de la cantina, ¿cierto? Y está la gente de limpieza. Y esa empresa, ¿cierto? Que se estaba yendo a la quiebra, lo recuperaron con una cooperativa de trabajo. Digo yo, las actividades, según el INAE, no son todas visibles. ¿Eh? Fíjense lo que dice Domingo Ceniza, porque esto yo lo estudié durante mucho tiempo, lo consulté. Domingo Ceniza es un autor muy importante que tiene un libro sobre cooperativas de trabajo. Dice, en la fábrica o taller se desarrollan diversas actividades de producción, administrativas, gerenciales, de mantenimiento. O sea, esto contradice el criterio de INAE. Entonces, ¿por qué se recuperan empresas que van en contra de este criterio? No sé si la entienden. ¿Está claro? O sea, no hay precisión en el objeto social ahí. Entonces, ¿por qué se aplica a las cooperativas que se constituyen? Y acá voy, me pregunto. Al aplicar ese criterio, ¿el INAE tiene en cuenta el principio de asociación libre y voluntaria? Y los artículos de la Constitución, 14 y 14 bis, que se pueden asociar libremente.
¿Por qué no se pueden asociar distintos oficios para hacer una cooperativa de trabajo? Las cooperativas son empresas que prestan servicios sociales y ese es el objeto social. Proveer de servicios a los dueños. Para ello, la empresa realiza una serie de actividades tendientes a la concreción de ese objeto social. O sea, la cooperativa es la que va a ofrecer los bienes y los servicios que produce la cooperativa y los va a comercializar, los va a vender. Es decir, ¿cómo funciona internamente la cooperativa de trabajo? Bueno, tenemos el carpintero, el albañil y las costureras. La cooperativa engancha un trabajo de un carpintero, tiene que hacer, no sé, las aberturas de una casa. El carpintero me va a presupuestar, a decir, mira, hay que usar este material que sale tanto, y la mano de obra mía que vale tanto. Entonces la cooperativa con ese costo, ¿qué le va a agregar? Le va a agregar un pequeño porcentaje para mantenimiento de la entidad, gastos de funcionamiento de la empresa. Y eso es lo que le va a cobrar al cliente. Cuando termina el trabajo, recibe el dinero de la cooperativa, se queda con su porcentaje para los gastos administrativos, para capitalizar, para lo que sea, y el carpintero cobra su trabajo. Y así pasa con todo. La cooperativa de vigilancia, que ahora no se puede hacer, ¿qué hace? El vigilante cobra su trabajo. La cooperativa le presupuesta al dueño del supermercado de la misma forma. La hora de trabajo del asociado vale tanto, más nosotros tenemos gastos administrativos, por tanto le cobramos tanto. Es muy simple la cosa. Si bien dice que la cooperativa, como dijimos al principio, es una empresa, su objetivo no es comercial, ni industrial, ni financiero. Todas las actividades que realiza una cooperativa están orientadas a proveer de servicios a sus asociados y no a obtener una renta ni ningún capital exportado. Entonces yo acá, al final, ¿cierto? Tengo una bibliografía que he consultado muy extensa y pongo acá, ¿cierto? Párrafos de las consultas que dicen los distintos autores. Hay acá Farres, que son unos autores de cooperativas de trabajo, que también han hecho un trabajo muy bueno en el tema de mutuales, que creo que son unos abogados de Mendoza. Fíjense lo que me ponen en un párrafo, ¿no? Me dicen, en las cooperativas de trabajo, el servicio consiste en el suministro, en el uso de la organización empresarial o de la estructura jurídica común. La dación del trabajo es el servicio que la cooperativa presta a sus asociados. No, y no ¿sabe por qué me lo dice Farres? Porque está citando un fallo de una sala de un superior tribunal de Mendoza, del fallo del año 1991. ¿Sí? Más clarito de imposible. Ahí lo está diciendo y lo está diciendo la justicia. Entonces, obtienen un beneficio en servicios sociales de la dación de trabajo u ocupación laboral. Por acá tengo algunos otros. Por acá tengo algunos otros que dice, no es la cooperativa de trabajo no es otra cosa que la reunión de un grupo de personas, entre paréntesis, trabajadores de cualquier profesión o especialidad, para producir un determinado bien o servicio mediante su trabajo personal, organizado en común. De allí que, por definición, no puede hablarse, acá está hablando del tema de la relación laboral, ¿no? No puede hablarse de empleados de la cooperativa de trabajo, ya que no los hay. Porque si los hubiera, no habría cooperativa. Y eso lo dice Domingo Semisa en Manual de Cooperativas de Trabajo, editorial Intercom. Por lo tanto, y acá les voy a leer otro párrafo para ir terminando. Dice, en una cooperativa de trabajo, cualquiera sea su actividad específica, existen tareas de diversa índole.
administrativas, comerciales, técnicas de mantenimiento, de producción, de maestranza, etc. Y todas deben ser cumplidas por los asociados. Sería inadmisible sostener que solamente deben ser asociados, como alguna vez se ha pretendido, aquellos que realizan tareas directamente encaminadas a la producción, verde y grasa en la fábrica o el taller, y los que no cumplen labores, y no los que cumplen labores administrativas de maestranza, el contador y el ordenador. Entonces, desde que todos insertan su trabajo personal en una organización común para realizar determinado objeto social que es el trabajo, todos deben reunir la condición de asociados, desde el gerente general hasta el cadete. Los reglamentos internos van a establecer las responsabilidades, remuneraciones, todo lo que ustedes quieran. Pero todos ellos gozan del mismo estatus jurídico en la cooperativa y todos deciden con un solo voto en la Asamblea General. De tal manera que en la cooperativa de trabajo, en principio, solo los asociados pueden trabajar. E inversamente, los que en ella trabajan deben ser asociados. Esta conclusión es doctrinaria y jurídicamente irrefutable. No queda otra. Y queda aclarada otra cosa, también acá es importante. Es muy común que los profesionales opinen lo siguiente. En la cooperativa de trabajo, el socio le aporta su trabajo a la cooperativa. Y ese también es un grave error. Queda aclarado, lo vuelve a decir Domingo Cenza, que no es el asociado el que presta servicio a la cooperativa de trabajo, porque si fuera así habría un contrato de empleo, sino que es la cooperativa la que efectúa la prestación de servicios, en este caso la ocupación, al asociado conforme a su particular objeto social. Eso lo oigo de muchos contadores y abogados. Sí, el socio de la cooperativa de trabajo es el que le aporta el trabajo, su trabajo a la cooperativa. No, señor. Para ser socio de la cooperativa, el socio ha aportado capital. Ese es el aporte del socio de la cooperativa. ¿No? Entonces, lo que él recibe es el servicio del trabajo de la cooperativa. Y bueno, tengo acá un montón de... yo no sé, esta tercera vez pasa, no sé si el año pasado o el otro, ya con la pandemia, después lo hablamos con Santiago, porque la había publicado a la tercera esta. En todo caso, después se la paso que Santiago se las haga llegar. No hay ningún problema. Pero yo acá voy a Alejo, poner lo siguiente. Sí, Santiago. Alejo, Sí. Alejandro Romero. Ah, Alejo, Alejandro. ahí cuando planteas, ¿qué tal? Ahí cuando planteas el tema de que la cooperativa hace aporte de capital, Sí, generalmente los profesionales te dicen en qué forma aporte el capital, porque el capital no es económico ni en acción. Te dice es en trabajo. Es ahí donde se genera esta dualidad que vos claro, planteas como, claro. cómo, cómo, Dice, no, cómo no se... hace falta. No, escúchame, yo he oído de dirigentes de cooperativas de trabajo y se me incorporó nuevos socios. ¿Qué capital han aportado? No, tienen, como es cooperativa de trabajo, no le exigimos plata. Simplemente que aporten su trabajo, que para eso estamos. Y ahí está el error. Yo puedo atenderle, por eso el tema es el siguiente. Si, por eso la ley le da al asociado hasta 5 años para que integre el capital. Y le da un plazo tan largo para que una persona, ¿cierto?, no se vea impedida de ser socia de una cooperativa por un problema económico. Entonces, para asociarme a una cooperativa, sea la que sea, yo tengo que hacer mi aporte de capital, en dinero o en bienes. Y si lo hago en dinero, tengo para pagar 60 meses para pagar las 20 cuotas sociales que me dice la ley. Pero tengo que aportar capital. Puede ser muy chico el capital, a lo mejor yo tengo 10 pesos de capital y hay otro socio que aportó 2.000. Bueno, no importa, vamos a la asamblea con un voto cada uno.
Ese que vos me comentas, Alejandro, es un error muy común en las cooperativas de trabajo. Fíjense que acá les pongo como ejemplo, y eso pueden entrar en la página, la cooperativa de Campo de Herrera en la provincia de Tucumán. No sé si ustedes la conocen, pero yo me enteré, yo tengo ahí unas publicaciones, creo que del año, no sé, 1999 o 2001, en una revista Rumbos, sale un artículo de esta cooperativa, y sale un artículo justamente porque habían hecho un convenio con Arcor para venderle las frutas, para que Arcor haga los dulces, ¿no? Esta cooperativa se inició en la década cuando Martínez de Oz empezó a liquidar los ingenios, en esa época por ahí. Habían, creo que eran, no sé si 200 o 200 obreros de un ingenio se quedaban sin trabajo. Y se los cuento rápidamente. La empresa, no me acuerdo qué ingenio era, no sé si era Ledesma, el ingenio también tenía deudas con la provincia, deudas impositivas y esas cosas. Entonces el ingenio arregla con la provincia cediéndole un terreno de varias hectáreas, pero se lo cede con la condición de que lo dediquen a algún fin social. ¿Y qué hacen? Los cañeros directamente constituyen la cooperativa de trabajo, es una cooperativa de trabajo, ¿eh? Y la provincia les cede el terreno. Los cañeros al final se lo compran, o sea, la cooperativa después se lo paga el terreno, y el terreno es de ellos. Bueno, ahí no sé cuántas hectáreas son, esta cooperativa de trabajo, que siguieron trabajando la caña, pero después fueron ampliando los objetos. Producían, no sé, en el año, a principios de este siglo, en un momento dado producían 5.000 toneladas de limones por año que los exportaban a todos, hacían materiales de construcción. Es decir, que la cooperativa es un pueblo, por eso es interesante que entren en la página y lo vean, y sería interesante visitarlo. Yo cuando he ido a Santiago no he tenido oportunidad de llegarme, pero muchos docentes de Santiago del Estero visitaron la cooperativa. Santiago es un pueblo cooperativo, ahí no hay intendentes, no hay concejales. Había 2 o 3 policías que se cansaron de estar tomando mate sin hacer nada y prácticamente se fueron, porque no hay problemas, porque ahí todos tienen vivienda, tienen escuela, tienen educación, la posta sanitaria, tienen convenios con hospitales de la ciudad, ¿cierto? Los chicos cuando terminan la escuela primaria hacen la secundaria, y también de ahí la cooperativa les paga para que vayan a estudiar en una escuela agrotécnica que está ahí cerca, para que ellos sigan con la explotación. ¿Está claro? Es cooperativa de trabajo. Miren todas las actividades que tienen. El tema de la caña de azúcar, el tema de los frutales, el tema de la producción de materiales de construcción. Es decir, se han hecho las casas con los materiales de construcción. No es una villa ahí donde viven con chapas y paredes de adobe. Se han hecho casas y material. O sea, la gente en ese pueblo tiene, digamos, sus necesidades básicas satisfechas. Pero todo con el sistema cooperativo. ¿Está? Bueno, yo les pongo como ejemplo, es decir, yo cuestiono este criterio del INAES, pero como pongo como ejemplo esta cooperativa, cooperativa de trabajo Los Alerces Limitada. A esta cooperativa la constituyó cuando estaba en la secretaría con un grupo grande de amigos, que les digo, el INAES me lo aprobó en 2 o 3 meses y me llevó la matrícula, no me observaron ni una cosa. Pero fíjense lo que tenía el artículo 5. El artículo 5 decía, actividad, servicio de seguridad y vigilancia en los términos de las leyes que rigen la actividad, vigilancia externa, en sanatorios, comercio, consorcios, ¿cierto? Averiguación de antecedentes, vigilancia en eventos deportivos, todas esas cosas, ¿cierto?
Por acá sigue servicios de mensajería, control y revisión de personal, control de asistencia de personal, servicios gastronómicos, limpieza, mantenimiento de edificios y viviendas, espacios verdes, servicios de maestranza, actividad gráfica, radial y televisiva y cualquier otro medio audiovisual existente o a crearse, servicios periodísticos, de búsqueda, redacción y publicación en medios gráficos y audiovisuales, servicios de informática y computación, trámites del automotor, apoyo escolar, primario, secundario, terciario, universitario, servicios de lavandería, servicios de cobranza. Acá les muestro, porque por acá está en un anexo, o sea, yo eso lo transcribí, pero lo tenía, a ver, no, bueno, no lo tengo en este anexo, pero, a ver, se los puedo agregar porque yo tengo el acta, ¿cierto? O sea, tengo la documentación del INAH cuando me aprobó esa cooperativa. Entonces lo fotocopié y lo agregué ahí al anexo 1 de la tesis. ¿Por qué el INAH en aquel entonces me aprobó esta cooperativa? ¿Y por qué ahora el INAH me sale con que la actividad de diseño? Hay un desconocimiento muy grande de la doctrina cooperativa y de la doctrina mutual. Y eso es lo que yo pretendo demostrar con esto. Tengo una charla pendiente con un abogado que está en el staff de legales del INAH, pero también realiza otras actividades. Yo le mandé este trabajo. Él está en Buenos Aires, me dice, mira, Alejo, algún día nos deberíamos juntar, si le digo, yo me quiero juntar con vos y hablar sobre esto. Y hemos quedado, bueno, algún día podré viajar a Buenos Aires y juntarnos y ver el tema. ¿Ya? Pero a mí me parece muy importante porque, les vuelvo a repetir, con ese criterio se está coartando la libertad de mucha gente de asociarse en cooperativas. Bueno, más o menos eso, no sé si les ha quedado claro. ¿Quieren objetar, preguntar? No son aritos. ¿Me juegan ahorita? Te escucho muy lejos. No escucho prácticamente nada. El ruido ambiente lo tiene que silenciar. No escucho bien, ¿eh? Escucho la voz muy lejos, no sé quién. Podés continuar, Alejo, ¿eh? ¿Cómo, Santiago? Que podés continuar. Y bueno, ya más o menos el tema está terminado. O sea, en términos generales es esto, ¿cierto? Por eso les digo. No sé si tienen objeciones, preguntas. Señor Alejo, acá los contadores Jonathan y Rubén Reboredo, muy agradecidos por su disertación. Excelente. Bueno. Yo les agradezco a ellos que me hayan escuchado. Bueno, ¿quién más? María Cecilia Carrizo, ¿qué opinas del tema? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, estaba muy claro, la verdad que sí. Y yo generalmente tengo varias cooperativas que asesoro y que son de trabajo. Y justamente las complicaciones que usted estaba mencionando se dan seguido, pero está muy claro lo que usted está exponiendo. Sí, hay otros temas también, ¿no? Que yo no los menciono acá, pero para mi criterio están muy usadas políticamente las cooperativas de trabajo y eso no es bueno, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Sí, Alejo, por ahí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, por ahí quería sumarnos un poco también a lo que es parte del desconocimiento, de lo que es la doctrina, ¿no? El espíritu en sí de
de lo que es una cooperativa. Y sumar también, ¿no?, al debate lo que es la resolución Renovar, en donde cómo se constituye una cooperativa, digamos, a los fines de, bueno, de que en la práctica sea algo más, no sé, más armado, como más expeditivo, digamos, y por ahí dejar de lado, ¿no?, el verdadero espíritu y cómo se debe conformar una cooperativa. Entonces, por ahí está relacionado con lo que decíamos hoy, por ahí el desconocimiento, lo que se necesite en el momento, en el escenario político, económico, y bueno, y lo que demanda eso, y bueno, por ahí es un poquito relacionado, ¿no?, a lo que decías vos, el desconocimiento y bueno, la falta de capacitación, ¿no? Cada cual con su librito, cada carrera con su formación, y no hay ese intercambio. Sí, ahora, por ejemplo, acá en Córdoba, bueno, las facultades en Derecho, en Ciencias Económicas, están dando como materias optativas, ¿viste? Cooperativas y cooperativas y mutuales. Pero bueno, esto viene a partir de la ley 26206 de educación del año 2006, que en su artículo 90 dispone la enseñanza del cooperativismo, el mutualismo, y esas cosas. Pero en general todavía, digamos, hay mucho desconocimiento del tema. Es decir, también hay una cosa de parte, digamos, de los poderes públicos. Yo te digo porque lo he experimentado en la dirección de cooperativas, tuve 37 años ahí. Y generalmente a estos organismos en las provincias no se les lleva mucho la punta. Es decir, el gobernador o el ministro parece que tiene otras prioridades, ¿cierto? Y por ahí la prioridad es constituir cooperativas, porque en una de esas le conviene para hacer política, agarrar gente que no tiene trabajo, le armamos una cooperativa. Perfecto. Pero más de una vez lo hemos planteado, es decir, no basta con ayudarlos y armar una cooperativa de trabajo, darles una charla y explicarles lo que es la cooperativa, y después llegó la matrícula y nos olvidamos. Lo que hay que hacer es un seguimiento, porque justamente cuando ellos empiezan a funcionar es cuando aparecen los problemas. Entonces aparecen 1 o 2 años después, ¿cierto? Cuando ya tienen graves problemas, porque se han peleado entre ellos, o el presidente renunció y se quedó con todos los libros, cosas así, ¿viste? Que no deberían suceder. Pero claro, para eso hace falta personal especializado, ¿viste? Bueno, hace falta presupuesto. Y siempre hemos chocado con que en la dirección siempre hemos sido muy pocos. O sea, no tenemos cómo llevar adelante esa acción, que sería muy buena, una acción preventiva, ¿no? O sea, vos escuchás hablar por ahí de funcionarios que parece ser que son más cooperativistas, no sé, cómo es que algunos de los fundadores del cooperativismo. Pero resulta que en la práctica uno se pone a ver y hay graves contradicciones. Y una de esas grandes contradicciones es el tema de la ley de impuesto a las ganancias. Porque la ley de impuesto a las ganancias las grava a las cooperativas y las mutuales. Y después, en el capítulo de las exenciones, las exime. Pero resulta que si están exentas por ley, la AFIP se toma la atribución de darme ella la exención. O sea que el organismo de este AFIP se pone por encima de la ley. Si yo no cumplo con todo lo que me piden, no me dan la exención. Están exentas por ley. Aténdanme. En una cooperativa de Río Cuarto, yo he ido seguido porque había un funcionario en la municipalidad trabajando con el tema cooperativa. Entonces yo he seguido a darles cursos de capacitación, a enseñarles gente, atenderme los areneros que cuando hacen 8 grados bajo cero se tienen que meter al río a sacar la arena para poder vivir, para poder vender.
querían hacer una cooperativa. Bueno, una anécdota, a una cooperativa de cartoneros que debían 2 balances, la AFI le quitó la exención de ganancia y le cobró en aquel entonces la multa de 400 pesos. ¿Eh? Entonces voy a decir, nosotros estamos trabajando para ver si podemos hacer caminar a la gente, ¿eh? Y los funcionarios, sí, que la cooperativa, y por el otro lado tenés un poder que te está obstruyendo todo. Que muchas cooperativas son explotaciones encubiertas, estamos de acuerdo. Muchísimo. ¿Eh? Pero nosotros ¿qué tenemos que tratar de hacer? Que las cooperativas funcionen como cooperativas legítimas. ¿Está claro? Sí, sí, es parte de capacitar, ¿no? De Y sí, capacitación. la capacitación es muy importante. Pero también, digamos, el apoyo del Estado en cuanto a que el Estado tendría que estar más presente en este tipo de entidades. ¿Eh? Pero si no, muchas veces los funcionarios lo utilizan como un escape. Porque viene gente que ocupa un terreno, que están viviendo entre chapas y que tienen la voluntad de decir, mira, nosotros vamos a pagar, pero queremos la vivienda. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, mira, le hacemos una cooperativa de vivienda. Claro, hasta que le llegó el estatuto, le aprobaron todo, le pasaron 2 o 3 años, el funcionario se no está más. ¿Viste? Y a lo mejor ya ahí en los terrenos se han hecho algunas casas, qué sé yo, nada está como debería estar. Pero entonces Alejo, muchas veces la usan para una salida. Sí, no Lo sé que quién pasa es habla. que es fundamental el conocimiento del grupo, o sea, el grupo que constituye la cooperativa de trabajo, bueno, cualquier cooperativa, pero esencialmente las Sobre todo cooperativas la de de trabajo, trabajo. La de trabajo sobre todo porque las de trabajo, tienen que tener un conocimiento del grupo muy importante y entender cuál es el objeto esencial de ese grupo, Porque si no, es como usted dice, fracasan, terminan peleándose todos, no entienden nada y bueno, sabes que hay que es enseñarles fundamental. a trabajar en equipo. Es Así una es. materia que yo tengo en los alumnos acá en la tecnicatura, en el tercer año de Administración 2. Les enseño, ¿cierto? Tengo un librito muy bueno ahí de un autor muy interesante que habla del trabajo en equipo. Y para administrar hay que trabajar en equipo, ¿cierto? Y ellos, las cooperativas, tienen que trabajar en equipo. Pero bueno, eso requiere, como decís vos, que ellos tengan muy claro cuál es el objeto de la cooperativa, a dónde quieren llegar, y todas esas cosas. Pero si eso no tienen alguien que permanentemente se lo esté marcando, ¿viste? Pasa lo que pasa. Se pelean entre Alejo, ellos. Sí, perdón, ¿no? Quiero hacer un aporte, dale. porque el cooperativismo de trabajo desde el 2001 para acá ha tenido un importante crecimiento Sí, y yo creo que es más fácil constituir una cooperativa que constituir un cooperativista, digamos, ¿no? Porque justamente claro. las personas que de repente se encuentran que tienen que afrontar la autogestión, en muchos Sí. casos no están preparadas. ¿Eh? Entonces, es un cambio cultural muy fuerte, es un cambio cultural muy profundo, y es cierto lo que dice usted, digamos, que digamos, sí, dotar de los elementos para que en las formas la cooperativa se constituya como empresa, se preserve la fuente de trabajo y tenga continuidad la explotación de la imprenta, de la fábrica o de lo que sea, Sí. pero en paralelo tiene que haber una formación muy fuerte y muy profunda sobre la doctrina y sobre lo que es una cooperativa, porque más allá de todas las cuestiones que tengan que ver con la administración propia de una empresa, en donde a lo mejor muchos asalariados que de repente eran operarios, de repente se encuentran en un puesto donde tienen que tomar decisiones importantes. Claro, y si ese es el tema. Es decir, no podés hacer cooperativas sin cooperativistas, porque van al fracaso. Y el tema de las empresas recuperadas es que para la gente es muy difícil, ¿cierto?, cambiarles la mentalidad, como decís vos, de asalariado a empresario.
Ujú, Es muy difícil. claro. Y yo he dado cursos y los remarco. Miren que ahora ustedes tienen que gestionar ustedes la empresa. O sea, Claro. era muy lindo, yo vengo, cumplo mi horario y a fin de mes tengo el sueldo, ¿cierto? Y los problemas los tiene el dueño. Ujú. Él que se arregle, ¿viste? Pero yo a fin de mes quiero y acá me Sí, paga. sí. Bueno, ahora tienen que hacer ustedes esa otra gestión. Sí, Y ahí es y donde tomar fracasan. decisiones, debatir, ser tolerante, practicar justamente la democracia en todo sentido, en la toma de Sí, decisiones, y sí, mira, ha habido prepararse problemas. para nuevos roles, prepararse para nuevos roles. Claro, ¿cómo le haces entender vos? Por ejemplo, ha habido cooperativas en donde, no sé, eran 700, y 300 estuvieron tomando la empresa. Estuvieron 3 meses ahí con una carta, con el frío, toman para que no se lleven las maquinarias, ¿cómo pasa? Ujú. Bueno, constituye la cooperativa y son 700. Entonces ahora cuando empiezan a trabajar, ¿cierto? Los 300 le empiezan a echar en cara a los otros 400. Ustedes no estuvieron acá aguantándosela como nosotros. Entonces no tienen los mismos derechos que nosotros, bla, bla, bla. Claro. Sí, 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 sí. Empiezan las pujas de poder, digamos. Claro, empiezan ahí las pujas de poder. Y eso es letal para el tema cooperativo. Es un proceso, que un proceso que si se sabe llevar es de construcción de liderazgo, porque ahí también Claro, surgen las personas que pueden estar naturalmente aptas para ponerse al frente, e incluso muchas personas también que le van a decir, bueno, dale, hacete cargo vos, porque vos tenés la claro. impronta, el carácter, pero es un proceso lento, y todos tienen que Sí, estar abiertos a... sí, ha Una, habido una... empresas donde ha habido, por ejemplo, un líder que era el administrativo de la empresa, no sé, quedó, y el tipo con visión, a mí se me ha dado el caso, ¿no? Un líder que un día vino, se sentó delante mío, acá yo no lo conocía, y dice, mirá, tengo este problema y tenemos que armar una cooperativa. Me han mandado a mí que te pregunte, armaron la cooperativa. Bueno, era el tipo que llevaba adelante el tema. Claro, Porque, claro, era el líder, ¿viste? Golpeaba puertas, consiguió maquinarias donadas por el Estado, a donde había que ir, conseguir esto, aquel, era el que se movía, era el motorcito de la empresa. ujú. Pero claro, son pocos esos, ¿viste? Sí, sí, tenés que encontrar. E ¿Qué- incluso te qué- digo más, en algún momento el resto, que estaban en la imprenta trabajando, ¿sí? Y muchas veces trabajaban de noche, pues ya no había que cumplir horario, pero había que sacar el trabajo que traía Claro. este otro. Le entraron a echar en cara que mientras ellos trabajaban, él andaba por el centro paseando. ¿Viste? Y ahí ya tiraron la estantería abajo. ¿Entendés? Es Claro, muy grave el tema de cohesionar los grupos, sí. ¿no? Incluso creo que tendría que haber también algún psicólogo metido en el medio para Mm. que nos dé una mano a nosotros, ¿no? No, y aparte también lo que es la división del trabajo, ¿no? Es decir, la asignación Exactamente. de roles en donde a lo mejor vos estabas haciendo una cosa y de repente tenés que dedicarte a otra y tenés que prepararte, o en Sí, todo caso ya el que está más apto o el que tiene como mayor predisposición y proactividad. sí, Si sí, esa sí. persona no está visible en la planta, pero está vendiendo y está generando oportunidades para Claro, la cooperativa, capaz que está trabajando más que todos los otros y sin horario. y sí, porque atendeme, este no tenía horario. Claro. A lo mejor un día lo invitamos a que dé una charla en la escuela. Porque Ujú. siempre invitamos al dirigente que se yo, fue él. Y bueno, y terminó a las 11 de la noche con la charla. Todavía no había vuelto a su casa desde las 7 de la mañana. Ya. ¿Viste? Bueno, esos son esos problemas. Yo creo que es muy importante empezar desde el jardín de infantes con los chicos. Y no le vamos a recitar los principios y los valores cooperativos. Ujú. Simplemente a los chicos hay que educarlos, ¿cierto? Y eso, yo creo que los valores cooperativos, si se los inculcamos, vamos a lograr erradicar el famoso tema del bullying este que está haciendo estragos. Porque si nosotros les enseñamos a que tienen que trabajar unidos para lograr un objetivo, y que ellos vean que logran cosas trabajando juntos, ¿cierto? Vamos a ir creando mentalidad cooperativista. Ujú. ¿Ya? Es muy importante, pero claro,
Hay maestros que lo hacen y hay otros que no lo hacen, ¿cierto? A los maestros también, a los docentes los tenés que capacitar. A mí me pasó que dimos una charla en el Consejo de Ciencia Económica a profesores del secundario, y sí, estaba todo muy lindo, le explicamos cómo era el tema, y un día, en un momento, una maestra, una profesora se paró y me dijo, bueno, dice, usted me está proponiendo que yo tengo que dar una materia nueva, ¿cuánto tiempo me va a llevar y quién me la va a pagar? Claro. También tenía razón. Cuando en realidad Pero se bueno, se puede hacer transversal los conocimientos de cooperativismo exactamente lo que yo y le propuse. es muy virtuoso que una escuela tenga una cooperativa porque pueden justamente Claro. trabajar en todas las áreas con temas inherentes a las cooperativas. Yo soy Mira, de, acá. yo, yo soy de Sunchales y acá hay muchas cooperativas escolares que Ah, hacen. bueno, vos sos de la capital del cooperativismo. Bueno, yo estuve, no sé si en el 19, que le hicieron un homenaje a María Argentina Gómez Burier, que es Sí. esta mujer ya murió con casi 100 años, que es la que promovió el cooperativismo escolar acá en Córdoba. Ujú. Porque, entendeme, mira vos lo que pasaba, era contadora pública, ahí en La Falda, daba clase de contabilidad en una escuela secundaria. Contabilidad, ¿viste? En la escuela secundaria es una materia bastante áspera, como Sí. química, esas materias. Bueno, le buscaba la vuelta para hacer mejor el tema, hasta que encontró el sistema cooperativo y ella armó la cooperativa escolar. Ujú. Fue la primera cooperativa escolar que se creó. Sí. Y ahí trabajó todo, porque ahí, atendeme, administraban la biblioteca, administraban la cantina, la fotocopiadora, todo lo hacía la cooperativa. Ujú. Entonces aprendieron a llevar la contabilidad, ¿viste? Porque veían el movimiento, y les fue inculcando los principios cooperativos. Y el cooperativismo Esa- escolar es el más desafiante, porque la cooperativa, si no tiene una guía del docente, los alumnos se van de la escuela y corre riesgo de desaparecer. Sí, claro, exactamente. Bien. ¿Ah? Bueno, gente, si no tiene nada más que decir, a mí me dejan seguir hablando de cooperativismo, yo voy a seguir hasta la madrugada. Yo le quiero hacer una última pregunta, Alejo, y después le doy la participación al resto de los participantes. ¿Está bien? Eh, digamos, ¿no cree que el cooperativismo de trabajo debería tener una ley específica? Bueno, Tomando en eso sí, consideración que nuestra ley ya es vieja y que tendría que, es inexplicable que no hable exclusivamente del cooperativismo de trabajo. ¿No cree que tendría que tener una ley propia? sí, yo creería, sí, debería haber una ley especial, sí, yo lo he consultado con varios profesionales que conozco, contadores que están especializados en el tema, han manejado cooperativas y ellos opinan lo mismo, ¿no? Que debería haber una ley especial para cooperativas de trabajo. Pero bueno, habría que ver muy bien cómo se usa esa ley, ¿no? Yo creo que nosotros estamos atrasados. Fíjate una cosa, acá hay muchos problemas con el tema de la relación de dependencia. Sí, a eso apuntaba, los inconvenientes que generan en los litigios Claro, laborales, la confusión que eso, existe. en la industria del juicio laboral. Fíjate que la ley brasilera dice lo siguiente. Cuando un trabajador es socio de una cooperativa de trabajo, no lo alcanzan las leyes laborales. Punto. Punto, ¿Eh? está. Va otro fuero. Acá vos, oíme, recuperas una empresa, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Y que el sindicato sigue metido. Y eso ha pasado, ¿viste? Porque claro, cuando empezó el problema laboral, el primero que participó fue el sindicato, fue el que armó todo, que luchó, que hizo toda la gestión al Ministerio de Trabajo, con los directivos, la negociación, lo que sea. Pero claro, se fundó la cooperativa, no son más empleados, ahora son empresarios. ¿Eh? Pero el sindicato sigue interviniendo, ¿viste? Dándole directivas y todo, como si el consejo de administración fuera la patronal.
Entonces habría que hacer una ley sí, de cooperativa de trabajo, pero claro, que aclare muchas cosas, porque hay muchas cosas que están mezcladas, ¿viste? Ese es el tema. Gracias. ¿De acuerdo, Mayra? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, si no tenemos más nada que decir, podemos dar por terminado el tema. Yo les agradezco que me hayan escuchado, le agradezco a Alejandro acá que me haya hecho la presentación. Y bueno, sí, sigamos prendidos acá porque bueno, es intención también del colegio de ir dando charlas de capacitación para todos los socios en muchos aspectos, ¿no? Cooperativos y mutuales. Así que bueno, sigan afiliados y tratando de capacitarse lo más posible. ¿Sí? Gracias a vos, Alejo. Ha sido un gusto. Nos estamos viendo en cualquier rato. Alejandro, cómo no, con mucho gusto. Les agradezco a todos. Gracias. Que tengan buenas tardes, buenas noches. Excelente. Muchas Excelente, gracias. doctor. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta Sigue bien. luego.